Bienvenidos a Final Abierto, hoy con una edición realmente especial, con el gobernador Gustavo Valdés hablando de todos los temas, a agenda abierta. También Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, en esta edición de Final Abierto. Con el gobernador hablamos acerca de la educación, de la pandemia, cómo se gestiona en estos tiempos de COVID un gobierno. Y por otro lado, hoy vamos a compartir una charla con Fabiana Pesteguía. Ella presentó su libro en donde rescata la experiencia después de la pérdida de su hijo. En Final Abierto entrevistamos al gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Valdés, después de la Asamblea Legislativa. Lo visitamos aquí en Casa de Gobierno, estuvimos en su despacho con él, habló de todos los temas, hizo anuncios, habló de la gestión de la pandemia y también de la política. Todos estos temas van a estar condensados en una edición especial que van a poder seguirlo en todas nuestras plataformas por Final Abierto. No te lo pierdas. Luego de la Asamblea Legislativa tenemos la posibilidad de charlar con el gobernador de la provincia de Corrientes, el doctor Gustavo Valdés. Haremos un repaso y también conversaremos un poco sobre la actualidad. Gobernador, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Queríamos comenzar hablando, porque es una semana muy especial en relación a la educación, es el regreso a la presencialidad, una presencialidad segura, después de mucho tiempo para los chicos y las chicas de no estar en las escuelas. Queríamos preguntarle, en principio, usted habló de lograr la inclusión y la promoción social gracias a la educación. ¿Cómo se va a garantizar la calidad educativa en este concierto de escenarios que encontramos hoy en la presencialidad? Bueno, vamos a mejorar la calidad educativa que veníamos teniendo, ¿no? Tener presencialidad no solo va a permitir seguir trabajando de modo remoto con los chicos, sino ya tener una guía permanente, ¿no? Sabemos que las aulas que tienen que tienen 30 personas van a estar alterando los chicos con burbujas, pero le va a permitir al docente tener presencialidad y trabajar con los niños. Y por supuesto, primero quiero agradecer a la responsabilidad de todos los docentes y el acompañamiento de todos los docentes y los sindicatos para que comencemos las clases. Lo otro, agradecer y decirle a los padres que estamos monitoreando lugar por lugar, escuela por escuela, para ver que tengamos inconvenientes, retrocedemos. Yo sé que es un paso que hoy tenemos mucha incertidumbre todo, pero cualquier cosa que sea, tengo la decisión de que nosotros vamos a parar en el caso de que tengamos inconvenientes. O sea que vamos a ver, cualquier cosa estamos abiertos a escuchar, ver cómo vamos, ¿no? Porque también es un poco cambiante lo que nos terminan diciendo. Al principio decían de que los niños tenían la mayor carga viral, que no tenían que salir. Y hoy los expertos dicen de que los niños son los que no sufren absolutamente nada. Y bueno, evitar en principio, sobre todo, mucho control de que los niños no se junten con la gente de más de 65 años, evitar ir a visitar al abuelo, pero por ahora tener cuidado. Mientras tanto, nosotros vamos a estar avanzando con un plan de vacunación muy fuerte, en la medida, por supuesto, que tengamos las dosis, pero ya vemos que hay más regularidad en la entrega y esto nos permite acceder más rápidamente a los planes de vacunación. Hoy estamos vacunando Capital y 7, 8 lugares del interior, vamos a seguir avanzando con ese plan de vacunación. Pero teníamos que volver a la presencialidad para seguir mejorando la calidad educativa. ¿Cómo pretende usted desde el gobierno acompañar a los docentes que sin dudas tienen que ir aprendiendo en esa marcha, en este ir y venir, para poder generar un aprendizaje en este nuevo escenario? Bueno, nosotros vamos a estar en toda la costa del Uruguay, ahora vamos a estar y seguramente vamos a estar conversando con los docentes. Vamos a estar en Paso de los Libres, vamos a estar todo lo que tiene que ver con Yapeyú, que tenemos escuelas, Virasoro, Santo Tomé y Ituzaingó, así que vamos a estar hablando y vamos a estar monitoreando con las áreas educativas lo que está pasando en toda la provincia. Doctor, volviendo al tema del discurso, ¿no? Acá, recién ante la Asamblea Legislativa se hizo un paneo general de lo que está pasando en la provincia, del año que nos tocó vivir, la previsión del año pasado, una previsión que quedó subsumida a los efectos de la pandemia.
Plantear un escenario 2021, ¿qué grado de dificultad tiene en función de las expectativas suyas, en función también de la incertidumbre general que genera la pandemia? Yo decía que nosotros teníamos que llegar de la mejor manera al proceso de vacunación. El proceso de vacunación ya está hoy en Corrientes. Yo todos los días estoy informado de cuántas vacunas van y por las pirámides etarias. Nosotros tenemos que garantizar a los mayores de 65 años. ¿Y por qué los mayores de 65 años? En principio, porque los mayores de 65 años que tienen algunas enfermedades que son subyacentes, como las digo yo, no sé si es un término correcto, pero en definitiva termina siendo así, el 70% de esas personas que llegan a intubación terminan falleciendo. Lo que nosotros tenemos que utilizar es la mayor cantidad de vacunas posible para que nosotros bajemos drásticamente el número de muertos y después luego seguir extendiendo nuestro cronograma de vacunación al resto de la población. De los fallecidos, el 80% es de la capital. La capital es la que recibe todos los enfermos del interior provincial. Entonces tenemos que hacer una fuerte campaña de vacunación en Capital, Goya, Ituzaingó, Montecaseros, Libre, Santo Tomé, Virasoro, Mercedes, Curuzú, Esquina, digamos las ciudades más grandes. Realmente lo que espero es planear en ese contexto que la vacuna nos vaya concediendo nuevamente las libertades que nos quitó el virus, que nosotros podamos tener movilidad para volver a la normalidad. Cuando usted asumió en el 2017, dijo, entre otros conceptos, ¿no? Y quiero hacer un repaso porque me parece que este es también un momento de hacer balance, ¿no? Dijo, somos ricos, pero el problema es que veníamos siendo despojados. En la asamblea del 18 trazó los ejes de la gestión: desarrollo, modernización e inclusión social, y habló de la pobreza, y el desafío de los próximos 4 años, dijo usted, es bajar la mortalidad infantil a un dígito. En el 2019 hizo hincapié en el desarrollo. Ahí también era un año político, por lo tanto una de las acciones que se hizo ese mismo día o el otro día fue llamar a elecciones desdobladas. En el 20 hizo hincapié de nuevo en estos puntos, con un punto muy saliente que tiene que ver con la educación. No somos lo suficientemente ricos para darnos el lujo de no invertir en educación. Y ahora el planteo del 2021 con la pandemia de por medio. ¿En qué estamos de todas estas etapas? Porque también dijo usted la asunción de que pedía ser evaluado por el tratamiento, sobre todo de la pobreza. Bueno, en realidad si yo hubiese sabido que teníamos una pandemia combinada con una inflación, combinada con una crisis económica que hizo caer el Producto Bruto de la Argentina 12, 15 puntos, la verdad que es difícil hacerlo, ¿no? Y sabemos que la pobreza hoy nosotros la terminamos midiendo en dólares y el Producto Bruto en dólares se va cayendo. Pero bueno, nosotros seguimos ejecutando los ejes directrices, que es generar desarrollo, generar puestos de trabajo, generar parques industriales. Corrientes ahora con la incorporación y la venta de energía, que fueron varios millones de dólares, pasó a ser la primera exportadora del NEA. Es una cifra que no la teníamos hace mucho tiempo. Esos números se van a dar a conocer en poco tiempo más, pero tiene que ver con todo nuestro potencial. Cuando nosotros decíamos al principio que Corrientes es despojada de su riqueza, sin lugar a dudas es así. Si nosotros pudiéramos computar todos los millones de dólares que se generan desde Corrientes a partir de la represa de Yacyretá, nuestro nivel de aporte en Producto Bruto Interno a la República Argentina sería gigantesco. Lo que pasa es que se lo ponen a otro. Es como que la industria petrolera no pueda tener semejante número, pero creo que tenemos que seguir apostando a ello, ¿no? Como eje que son directrices, y seguir trabajando. Ahora ojalá que podamos seguir creciendo. Es difícil en este contexto económico, pero bueno, ya va a pasar la pandemia y ya vamos a retomar esto. Es como aquel comerciante que tenía expectativa de que su negocio crezca y le cae la pandemia. De igual forma nosotros no escapamos a la regla general, pero no nos olvidamos
cuáles son los ejes de nuestra gestión. Gobernador, campaña de vacunación, vuelvo sobre ese tema. ¿Cómo va a seguir en Corrientes? Porque obviamente hay mucha ansiedad por parte de la gente, ¿no? ¿Se va a seguir con las personas mayores de 65 años? ¿Docentes a partir de cuándo? Nosotros vamos a comenzar a trabajar en un programa de vacunación que venimos haciéndolo. Básicamente, primero estamos tratando de extender el programa de vacunación al resto de las ciudades, a medida, por supuesto, que nos van llegando las dosis, y principalmente en aquellas que tenemos mayor contacto y mayor circulación. No es lo mismo una ciudad mediterránea, que en este momento está bien o que es chiquitita, que una ciudad como Paso de los Libres o como Santo Tomé, que tiene muchos casos, que tiene mucha circulación, pero luego de ello vamos a ir incorporando mayor número de ciudades. Y las vacunas, bueno, vamos a ir incorporando por orden de edad a los docentes y vamos a ir tratando de darle alguna prioridad. Todos juntos es imposible, porque no podemos hacerlo en masa, pero tenemos que ir dándole una prioridad, que estamos trabajando con el comité de campaña de crisis, para poder informarlos. O sea que no se va a aplicar el criterio que ha determinado Nación. Estamos trabajando nosotros para aplicar un criterio de acuerdo a las situaciones geográficas que tenemos, ¿no? Criterio propio sería. Criterio que nosotros lo estamos llevando adelante. En algunos casos comenzaron a vacunar a los mayores de 80 años. Nosotros arrancamos con una vacunación de mayores de 65, que es, digamos, donde está direccionada la vacuna. Lo que vamos a ir viendo es, para todos los docentes, cómo vamos haciendo franjas, de manera que lleguen a todos los docentes y que podamos hacerlo rápidamente. ¿Confía en que lleguen rápidamente más dosis? Ojalá. ¿Qué noticia tiene desde el Gobierno Nacional? Yo creo que se está dando sola la posibilidad de que haya más dosis. A medida que los países del primer mundo van avanzando, los otros países que somos subdesarrollados, por decirlo de esta manera, como lo es el caso de la Argentina o en vías de desarrollo, vamos recibiendo más vacunas y luego seguramente ojalá que pronto los países pobres también puedan recibir vacunas, que es lo lógico que estamos tratando de preservar en la República Argentina. Pero es un deseo. Nosotros no estamos produciendo vacunas, salvo al principio activo que se exporta de la Argentina a México, pero lo demás no estamos produciendo. Esperemos que pronto se pueda incorporar la planta de producción de lo que es la Sputnik 5 de la Argentina y que podamos también producir una vacuna. La gran duda es saber cuánto tiempo dura la vacuna, que estamos estudiando a los que fuimos un poco conejitos de India, como decimos, pero que en realidad sabíamos que... ¿Qué piensa del vacunatorio DIF, del vacuna gay y demás? Bueno, hay que investigarlo, ¿no? Hay que investigarlo y trabajar en que eso no ocurra, básicamente. Pero eso termina ocurriendo por la escasez de vacunas. Si nosotros estuviéramos en el primer mundo, hay gente que viajó a Miami, a destinos extranjeros, para ponerse la vacuna. Lo ideal sería que la Argentina esté vacunando, al ritmo de Estados Unidos. Estados Unidos está vacunando 2,5 millones de personas por día. O sea que nuestro problema es la pobreza, no la vacuna. Nosotros la pobreza, porque primero no fabricamos la vacuna, no desarrollamos, no pudimos comprar y el mundo se disputa. En plena pandemia nosotros teníamos algunas ofertas para comprar respiradores en $50.000 que teníamos que depositar por anticipado y no sabíamos cuándo venía. Y nosotros al Estado correntino le costó... lo fabricamos nosotros y fue por aporte de los empresarios. Entonces no nos costó un peso. Yo creo que lo mismo va a ocurrir cuando nosotros tengamos al mundo vacunado, la oferta va a mejorar y el valor de la vacuna va a descender. Hay valores de la vacuna en $20, $40. Ahora, tiene que ver con las reglas del mercado y lamentablemente es despiadado. Y no estamos hablando de las reglas de mercado que aplica solamente a Estados Unidos, sino las reglas de mercado que también aplica a China. Hay gente de la burbuja de usted, del gobernador, que se contagió de COVID, funcionarios, ministros, legisladores. En función de eso, ¿Corrientes va a trabajar en un esquema de vacunación prioritaria? ¿Va a generar una lista prioritaria o no? Yo creo que sería razonable que nosotros tengamos de cargos estratégicos, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Por más de que sea razonable, no lo voy a hacer. Voy a dejar que cada uno llegue a su turno y que tengamos que hacerlo como todos. ¿Y usted qué piensa Mi papá tiene 84 años,
tiene que esperar su turno en Ituzaingó. Mi mamá tiene 76, tiene que esperar su turno en Ituzaingó, que lo llamen y tienen que inscribirse. Es la única forma que nosotros podamos garantizar que no nos amuchemos y tratar de garantizar lo máximo posible de que a cada uno le llegue a su turno. Lo que sí es cierto que hay senadores que están con COVID, ahora el ministro de Obras Públicas está con COVID, su familia, jueces también, así que bueno. Y en los últimos días se conoció que las provincias están presionando a la nación para que no se publiquen las listas de la gente que se ha vacunado. ¿Usted qué opina de eso? Mire, no conozco que estén presionando desde Nación. Lo que sí sé que hay una ley, que corran la ley y las listas se publican. ¿Usted publicaría? Los turnos, pero yo no tengo problema. Los turnos, en definitiva, lo podemos publicar. Hay criterios médicos que nosotros estamos utilizando en algunos casos que tenemos base de datos. No tenemos base de datos que nosotros estamos extrayendo de la lista y que estamos cruzando con las enfermedades subyacentes que nosotros vemos que son las que terminan matando al ciudadano. Nosotros cruzamos si queremos. Ahora, si hay orden, podemos decir qué afección tiene cada uno porque la seleccionamos. Pero me parece que ahora, el gobernador, me parece que estamos yendo la transparencia versus el derecho a la intimidad de cada una de las personas. En unos casos, pero bueno, pero producto de esta crisis, producto de esta... Sin duda. Lo que nosotros básicamente lo que terminó siendo muy cuestionado es que haya un vacunatorio VIP, ¿no? Que desde el mismo ministerio puede haber un mecanismo articulado para vacunar a personas que no están en una lista. Eso es lo repudiable. Nosotros lo que vamos a hacer es seguir sacando los turnos, no vamos a hacer un vacunatorio VIP y estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de número posible. ¿Y qué responde a los rumores donde habla de legisladores vacunados? Si quieren, vengan y le muestro la sangre de mi papá, de mi mamá, de mis hijos, de lo que sea, que es lo que puedo, por lo que respondo. ¿No le molesta, le duele? Pero bueno, siempre hay calumniadores profesionales y chantas que están pero en lo personal yo le puedo ofrecer a mi familia. Que vengan y que miren. Hablando de la política, ¿no? Metiéndonos en la Te lo ofrezco, ¿eh? Sí. Que vengan le pongo el lunes, que vengan el lunes. A ver si fueron vacunados o no. Yo fui públicamente vacunado y en ese tiempo cerca del 50%, si no me equivoco más, del hospital de campaña dudaba respecto de la vacuna. Sí. Y aparte decían, y habían denuncias públicas, políticas que estaban envenenando a la población argentina. Pero, en ese contexto, yo les dije a todos los correntinos con claridad, el camino es la vacunación. Porque nunca falté a la verdad y me informé, estudié, leí quién era el instituto que fabricaba la vacuna, cuál era su antecedente, cómo se componía el virus, qué hacía el virus. Hablé con especialistas, entonces dije, bueno, sí, este es el camino. Y fue una decisión del gobierno nacional y de los gobernadores para dar confianza a la gente de que se coloque en una vacuna que no tenía publicado todavía su fase 3 en papeles, pero que indudablemente resultó y que nosotros sabíamos que era confiable, pero la mayoría de la gente no se quería vacunar. Gobernador, si usted en ese momento usted creyó que ese era el camino y apostó a eso, y ahora decía que... me informé para conducir y dar el ejemplo vacunándome con esa vacuna. Por supuesto, y en ese sentido usted dice recién que considera que debería vacunar a los equipos de gestión o los que usted considera, pero no lo va a hacer. Bueno, pero ¿por qué no lo va a hacer si considera que debería hacerlo? No lo voy a hacer para no entrar en esta polémica que ustedes están hablando 20 minutos en la entrevista. Gobernador, en el caso de los docentes se hablaban de dos criterios. Uno, primero que estén frente al aula los docentes y lo otro es plantear segmentación etaria para avanzar. Creo que es razonable porque la mayoría de la gente que muere, que fallece, que tiene más posibilidades de fallecer es por edad, ¿no? No necesariamente, pero en las enfermedades subyacentes. Cuando nosotros miramos la edad, el 65%
es mayor de 65 años. El 70% fallece, que es intubado, mayor de 65, y abajo de 65 años, que son intubadas, fallece el 30%, es decir, es menor la incidencia. Yo creo que nosotros tenemos, en principio, con el número tenemos que comenzar a tomar los docentes que están frente al aula mayores de 50 años, en principio, lo estoy proponiendo, porque esto es como una charla de trabajo en el hospital de campaña. Después, salvo mejor criterio, yo por ahí voy con algunos criterios míos y hay buenas explicaciones, porque lo debatimos con el comité de crisis y revertimos las cosas porque tienen lógica, porque tienen razonabilidad. Nunca estuvimos ante el coronavirus, no sabemos exactamente cómo funciona, no sabemos cuál es la durabilidad de la vacuna, no sabemos cuál es el efecto, no sabemos qué tan rápido va a cortar la circulación la vacuna. Y estamos viendo, estamos aprendiendo los seres humanos cómo funciona este virus. Definiciones del presidente de la República, Alberto Fernández, cuando le preguntaron sobre Gustavo Valdés, y dijo que es un muy buen gobernador y que estaba agradecido de haberlo acompañado en momentos realmente difíciles y complicados. ¿Cómo recibe ese elogio por parte del presidente? No, yo le agradezco la consideración al presidente, pero la verdad creo que es una obligación de parte de todos los gobernadores de las provincias unirse a un presidente para capear un temporal tan difícil como el que vivimos. La Argentina, con una caída de 12 puntos, fueron momentos críticos, que no sabíamos cuánto tiempo duraba, no sabíamos a dónde estábamos parados en definitiva, no sabíamos cuántas personas iban a morir, no sabíamos cuándo se iba a vacunar y teníamos una crisis que todo el mundo tenía que estar en su casa. No pasó nunca. Entonces, ¿cómo no juntar a todos los gobernadores a acompañarlos? Yo agradecido por sus consideraciones, yo tengo muy buenas consideraciones con el presidente, hoy estuve agradecido con la persona que te da una mano, que te hace una obra pública. Me parece que hay que ser agradecido y no pensar la política como River o Boca, sino que podamos trabajar juntos para el desarrollo. Más allá de que eso le pueda traer dificultades internas. ¿Por qué te va a traer una dificultad interna? Bueno, hay sectores Juntos por el Cambio y demás que son absolutamente críticos de la gestión de Fernández. Bueno, también hay sectores muy críticos de la gestión de Frente de Todos, en lo que es la gestión de Juntos por el Cambio. Pero nadie puede evitar el pensamiento o de los extremos o de los medios. Uno piensa como tiene, pero uno tiene la responsabilidad de gobernar 1.100.000 correntinos. Cuando vos no tenés para pagar el sueldo de 1.100.000 correntinos, cuando vos no tenés energía para 1.100.000 correntinos, indudablemente tu pensamiento y tu interés va a cambiar. Y esa es la responsabilidad que sentimos los gobernadores de estar juntos trabajando en un esquema de pandemia como el que estamos. Tampoco es, perdón Carlos, tampoco es romántico, ¿no? Porque el gobernador lo dice en Yapeyú, mayoría de gobernadores justicialistas, digamos que ahí tiene también una valoración política, no lo dice en cualquier lugar. Bueno, yo le agradezco la consideración al presidente. Tengo más que agradecer esa consideración. Alberto Fernández no es una persona que hoy está atacando a los correntinos, muy por el contrario. Hay obras que estamos pidiendo al gobierno nacional que lo está haciendo vivienda corriente, estamos pidiendo la 126, estamos aportando para lo que es todo lo que es líquidos lixiviados, desagües cloacales en corriente, que son obras grandes. Nosotros tenemos que apostar a ese tipo de obras. Estamos haciendo la autovía de ingreso a Corrientes, estamos ampliando Yacyretá en el brazo de Añacuá, que pudimos recorrer con el ingeniero Ríos, con el ministro del Interior, con Guado de Pedro. Parece que son obras que son fundamentales para Corrientes. Por supuesto que nos gustaría mucho más, ¿no? Muchísimo más, pero bueno, hay que trabajar para conseguir las obras. El segundo puente nos bajamos los brazos, seguimos pidiendo. Pero creo que uno puede tener en la Argentina, después de 30 y pico de años de democracia, 35, ya no me acuerdo de tantos que tuvimos, pero que podemos tener inteligentemente un disenso y plantearlo de manera respetuosa. El opositor no tiene que agarrar un palo y pegarle al oficialista en la cabeza y pegarle todos los días que puede venir y pisar. Me parece que nosotros tenemos que comenzar como políticos a tener un diálogo constructivo, permanentemente a buscar el disenso y no buscar la construcción. Me parece que eso tiene que ser lo saludable del periodo más largo de la historia de la Argentina que nos da la democracia. Yo soy un hijo de la democracia.
Yo soy un hijo, no recuerdo prácticamente a la dictadura militar, prácticamente muy borrosa. Pues viví en el 83, tenía 14 años, pero creo que la democracia nos tuvo que haber dejado un legado que bien lo hizo Raúl Alfonsín. El gobernador, obviamente este es el último año de su mandato, ¿no? Tiene buena imagen, todas las encuestas coinciden en eso. Esta relación con Presidencia de la Nación, prácticamente sin conflictos en la provincia, ¿se allana el camino de su reelección? Estamos cerca, estamos trabajando. Falta poco tiempo más y ahí voy a decidir si me presento o no me presento a otro periodo más. Vamos a ver si los radicales me apoyan. Vamos a ver cómo armamos con los partidos políticos que hoy estamos compartiendo el espacio. Vamos a ver, todavía estamos trabajando, hay tiempo. ¿Cómo está Pero estamos hablando políticamente. ¿Cómo está la relación con los socios? Estamos conversando, en esto hay idas, vueltas, fricciones. ¿Está conversando con Casani? Siempre Casani dijo que quiere ser gobernador. Ayer me estuvo llamando a la tarde, hoy estuve hablando en la legislatura también. Estuve hablando con Gustavo Cantero. A la salida del discurso estuve hablando de pasadita con Ricardo Colombi, estuve hablando con Noel, estuve hablando con Checho Flinta, hablé con Ani Pereira el viernes, estuvimos creo que con todos tenemos una buena relación. En esto también hay mucho de mirar. Estuve hablando con opositores también. En Yapeyú estuvimos hablando con Camao. Está bien, pero Casani y Cantero fueron directos. Y Casani dijo, yo aspiro también a ser candidato a gobernador. ¿Por qué no puedo ser yo el candidato a gobernador? ¿No lo toma como un desafío hacia usted? No, que sea candidato a gobernador. ¿Y dónde se va a dirimir eso? ¿Dónde y cuándo? Y en el pueblo. Pero no en una interna. Claro, en la interna. El que quiere ser, a ver, ¿cómo es el que quiere ser candidato a gobernador, que sea. El que quiere ser intendente, que sea. Nosotros en nuestro espacio vamos a decidir quién es candidato a gobernador y quién es candidato a intendente por nuestro espacio. Ok, o sea, eso quiere decir que va a ser una sola lista, la de ECO. Y así. Todos están habilitados. ¿Pero quiénes deciden el único eso? Que no puede ser, y yo voy a decidir por nuestro espacio, quién va a ser candidato a gobernador y quién va a ser vice. Sin duda. Después vamos a consensuar los otros espacios. Pero sin lugar a dudas, nadie está privado. El único que está privado de ser candidato a gobernador es Gustavo Cantero. Los demás, 1.100.000 correntinos, puede serlo. ¿Pero se puede llegar a romper ECO o no? Y no puede ser porque ya fue 2 veces vicegobernador, prácticamente. Digo, porque suenan estas declaraciones como que hay diferencias fuertes, ¿no? No, pero a ver, los espacios se construyen, se suman, se achican, se agrandan. Yo abro las puertas a todos los que quieran construir un espacio político plural, de construir pensando en el correntino, donde hablábamos los puntos de desarrollo, de inclusión, de modernización del Estado, donde nosotros tengamos más la mirada puesta en las coincidencias que en la diferencia, que es lo que necesitamos todos. Si no, vivimos peleando y la política, el ciudadano termina entendiendo de que la política lo único que le aporta es pelea. No, es y cierto. que lo único que tiene es la agenda de la política, que la causa judicial, que el vino con el otro, y en realidad su problema, que es la búsqueda de trabajo, cómo hacemos para mejorar la infraestructura, cómo no lo escuchamos los empresarios, escuchamos solamente la agenda de la política. Tenemos que poner la agenda de la gente por delante. Pero las declaraciones surgen de los propios protagonistas esta vez, no son especulaciones periodísticas. Los hechos, te voy a repetir como decía Carlos Fay, los hechos son sagrados, los comentarios son libres. Ahora, el hecho de que el radicalismo viene liderando en el espacio, digamos, vienen gobernando, es lo que señala Casani como, bueno, un momento para el recambio en ese lugar. ¿Hay posibilidades dentro de un espacio que se dice plural de poder habilitar La Unión ese Cívica recambio? Radical va a seguir liderando este espacio político. ¿Y el que no está de acuerdo? Vamos a conversar. ¿Qué perfil debe tener ese? El que no está, el que no está de acuerdo tiene 2 caminos. O se queda o se va, no hay otra posibilidad, no hay un camino intermedio. Nosotros estamos convocando en el momento oportuno, estamos dialogando con los sectores internos del radicalismo. Hoy en tiempo de pandemia venimos haciendo reuniones con el presidente del radicalismo, con Ricardo, con los intendentes, con los concejales, estamos yendo con los jóvenes, vamos a Buenos Aires, hablamos con el radicalismo nacional, nosotros seguimos construyendo, ¿no?
¿Usted cree que es un escarceo solo del tiempo en el que se disputa el espacio de poder el hecho de que Usted sabe cómo es esto. No, yo sí, está bien, pero ¿usted qué piensa? Yo pienso que es producto de eso. Nunca fui gobernador y nunca estuve hasta, pero creo que hay que apostar mucho a la confiabilidad. Tenemos que combinar en esta etapa juventud y experiencia. Son las dos cosas que tenemos que combinar, porque la juventud es muy valiosa por la fuerza que tiene, pero la experiencia la aportan las personas que muchas veces tuvieron mucho conocimiento, que vivieron mucho. Las acciones, las sociedades sabias se recuestan no solamente en sus jóvenes, las acciones sabias, las naciones sabias se recuestan en sus viejos, se recuestan en la gente que tiene experiencia, se recuestan en la gente que tiene edad, porque ya lo vieron. Entonces, nosotros en esta tenemos que combinar juventud y experiencia. ¿Y qué perfil tiene que tener el candidato a vicegobernador? Ya lo voy a definir, pero tiene que tener ambas cosas y tiene que aportar votos básicamente, ¿no? Ahí está diciendo que sí, que va a ser candidato. Ahí tiene que aportar votos, claro. Gobernador, hablando, una de las cosas que señaló también en el discurso era este proyecto de paridad de género que mandó a la legislatura, que finalmente no salió, quedó entrampado ahí en las internas. Pero también hay mucha expectativa en el futuro gobierno que se forme, teniendo en cuenta que hoy el gabinete tiene nada más que una ministra mujer. ¿Cómo hacer para mostrar esa intención de paridad en los hechos? Bueno, tiene, primero que corre transversalmente, es como la ley del aborto, ¿no? Corre transversal. En mi partido hay algunos que repudian, no digo repudian, pero que no les gusta, que tiene que, a ver cómo decirlo de otra manera, que cree que la mujer tiene que ganarse su espacio, ¿no? Como una militancia. Y hay otros que dicen, bueno, hay que garantizar el espacio. A mí me hace acordar, viste que acá viene mi experiencia, o sea que ya tengo unos años, cuando comenzó el cupo femenino. Era un dilema que se impuso a nivel nacional y que realmente hoy esto se está imponiendo y tarde o temprano va a ocurrir, sobre todo en cargos legislativos. Y después por ejemplo, lo del gabinete. Muchos ministros continuaron y otros no. Si uno toma el punto de vista de cantidad, nosotros tenemos una ministra mujer, varias subsecretarias, pero una ministra mujer, pero maneja el 60% del presupuesto. No es que le estamos restando. Y la mayor masa de personal. ¿No es cierto? Y paga el 60% de los sueldos de la provincia. Pero también hay que incorporarla más, sin dudas. En el Poder Judicial hay más mujeres que... Pero tenemos que avanzar hacia la paridad de género, hacia la inclusión. Tenemos que trabajar estos ejes que hoy impone la sociedad y que los partidos políticos tienen que abrazar y resolver de acuerdo a lo que le pide la sociedad. Ganar derechos muchas veces cuestan votos, pero a la larga yo creo que traen beneficio a una sociedad que tiene que ser más justa. ¿Y por qué usted cree que más varones se merecieron estar en el gabinete que mujeres? Porque se merece. Claro, porque muchos los conozco. ¿No? A muchos los conozco y otros venían de la gestión anterior. Estamos mirando para hacer un cambio estructural. Si venimos o no venimos, pues vamos a poner la duda para el próximo periodo. Pero usted podría decir que si llega a ser gobernador de nuevo, ¿va a intentar tener un gabinete más paritario? Si soy candidato, sin duda. ¿Se ve un cambio? Sí, es lo que yo le decía. Tenemos que tener más jóvenes, tenemos que tener gente con más experiencia también. Y también en las listas legislativas. Y también gente que lo acompaña, ¿no? Porque una de las cosas que me parece que la gente ve es una impronta de gobierno y también ve una impronta en el gabinete que tiene otro ritmo. Muchas veces hablamos de esto, que su gabinete tiene un ritmo un tanto más lento que el del propio gobernador, ¿o no lo ve así? Mirá, yo soy muy movedizo, los ministros responden a lo que dice el gobernador. La burocracia, en definitiva, yo lo que siempre digo es que hay veces que termina hasta el hartazgo, ¿no? La burocracia del gobierno. Uno cree, a ver, cuando llegó el gobierno de Macri en su momento decían que venían todo el sector privado
y que venían que era todo rápido, pero el Estado requiere de cumplir normas, de cumplir leyes, por ahí la voluntad de uno va más rápido que lo que termina haciendo el Estado. Lo que pasa es que hay que ir con el cumplimiento de las leyes, si no uno termina salteando leyes y termina eso en cualquier cosa, ¿no? Así que dentro del cumplimiento de la ley hay que darle ritmo. ¿Pero cree que algunos ministros están como fuera de ritmo? La verdad que no. A lo mejor son silenciosos, más callados, no lo ven o no recurren a los medios. No hablo solo de ministros, hablo de interventores en organismos descentralizados. Pero lo mismo. A lo mejor no hablan, a lo mejor no va a su programa, no van a Simón a la mañana, o no van a radio, pero van, o no salen en reportaje en el litoral, o donde sea, pero están haciendo su trabajo, su función. Si yo considerara que hay un ministro que no funciona, que no anda, que tiene inconvenientes, bueno, lo cambiaría inmediatamente, como he hecho con algunos ministros, o que necesitaban un reemplazo, una oxigenación en las áreas, y después ocupar otro espacio que nos pueden aportar con otra experiencia, pero mientras tanto estamos yendo con los que tenemos y están cumpliendo la función. Ahora, gobernador, las condiciones políticas son inmejorables para usted, lo dicen las encuestas. En el radicalismo la interna me parece que está relativamente resuelta, y la interna me refiero a Ricardo Colombi. Entonces, me parece que es como lógico pensar que se puede dar una candidatura y según números... Hay muchos dirigentes. En el radicalismo la interna no es una persona. No, está bien. La interna la interna se resuelve y se dirime con todos los militantes de la Unión Cívica Radical. Ricardo Colombi, no digo que no sea importante, es el gobernador que más tiempo ha gobernado en la historia de la provincia de Corrientes y hoy es presidente del radicalismo. Pero el radicalismo no es Ricardo Colombi. Okay. El radicalismo somos todos los afiliados, somos el radicalismo. Y la interna se dirime entre todos. Nosotros somos un partido orgánico que tiene convención, tenés que pasar por la convención, que no es fácil, tenés que pasar por el comité central, tener delegaciones nacionales. Es un partido que su democracia interna la ejerce. Vamos a suponer que la democracia interna se alinea, usted es candidato y la gente le da un segundo mandato, porque bueno, lo último que se midió es que la imagen suya es de las mejores en relación a los pares, puede lograr una reelección. A partir de ahí, para cambiarle la pregunta, la impronta de un eventual nuevo gobierno, ¿cuál va a ser? Vamos a esperar que sea candidato. Si no, está faltando el respeto. ¿Cuál es la impronta de lo que se viene? Parece que primero vamos a ver cómo salimos de esta pandemia, que es lo que más me preocupa. Que nosotros logremos torcer esto que es el tema de contagio. Ahora se viene el invierno, mi cabeza está ahí. Después viene solo, además viene solo. Pero que nosotros en estos 60 días, que nosotros metamos mayor número de vacunados, que lleguemos a vacunar al mayor número posible de los mayores de 65 años en todo territorio correntino, es fundamental. Eso es el tema. Y, gobernador, eso tiene, por un lado, depende, como usted dijo... La otra, ¿va a alcanzar el hospital de campaña si tenemos una segunda ola? Esas son preocupaciones realmente... ¿Y tiene respuesta importantes. a esa preocupación o no? Esas son las preocupaciones verdaderamente las que te sacan el sueño. Pero eso es la urgencia, el corto plazo, digamos, pero también cómo se gobierna... No sabemos si es corto plazo. ¿Cuánto tiempo dura la pandemia? Bueno, las proyecciones de vacunación, por lo menos... En todo caso, puede continuar luego de este mandato suyo. Usted podrá ser reelecto o no, pero como dijo que vamos a centrarnos aquí... Bueno, ¿cuánto tiempo dura? Supongamos que este 2021 entero. La pandemia es algo que... ¿Y después no nos vamos a vacunar nunca más? Puede ser. Porque después tenemos que ejercer el mismo calendario de vacunación y tenemos que... Cuando yo hacía el hospital de campaña, algunos me decían, ¿para qué invertimos y dilapidamos los recursos del Estado? Ni siquiera se imaginaban de lo que se nos estaba viniendo encima. Entonces, nosotros tenemos interrogantes, porque tú dices, ya nos estamos vacunando, ya está desapareciendo el problema. Y nosotros estamos ampliando el hospital de campaña para tener más clínica, para evitar que la gente pueda llegar a respiradores. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Que nos estemos vacunando no quiere decir que la pandemia terminó. Ahí hay dos cuestiones. Perdón, Pepe, ¿puedo terminar la pregunta que quería hacer? ¿Cómo se gobierna pensando en la estructura a largo plazo, teniendo que cambiar una urgencia como una pandemia?
son dos carriles, es como tener la mitad del cerebro en una parte y la otra mitad en la otra. Sí, claro. Estructurando con los objetivos que nosotros tenemos, que son los de desarrollo. Es decir, pensar, a ver, hoy estamos haciendo un puerto a largo plazo, estamos haciendo el puerto de Ituzaingó, estamos por una inversión del BID, que es no reintegrable, presentamos el proyecto, salió, nos autorizó el Gobierno Nacional, lo estamos haciendo. No sé, estamos pensando a 20 años, pero nuestra cabeza está puesta en el día a día. Ahora, si nosotros salimos de la vacunación y salimos bien y logramos cortar la transmisión viral en Corrientes, bueno, vamos a volver a levantar la cabeza para comenzar a poner toda la energía al corto y al mediano plazo, ¿no? Ahí dijo y ahí comenzar a ver otra vez nuevamente, levantar. Mientras tanto, nosotros trabajamos con el PET 2030 para poner esas metodologías. Utilizamos Zoom, hablamos, conversamos con todos los sectores de la producción y una vez que elaboremos el sistema lo firmamos. Pero nosotros ya sabemos por Constitución que tenemos que poner esos objetivos que los tenemos trazados. Y después, en base a la pandemia, vamos a poner la fuerza. Los objetivos están, vamos a poner la fuerza para el desarrollo. Ahí dijo dos cosas. Una, la pregunta es si va a alcanzar el hospital de campaña. ¿Eso quiere decir que está pensando hacer otro hospital de campaña en algún otro lugar para descentralizarlo? Y la otra pregunta que viene relacionada con esa es, ¿el hospital de campaña vino para quedarse aún después de la pandemia? Al principio creíamos, como todas las cosas, que nosotros teníamos que tener muchos respiradores para unidades de terapia. Las unidades de terapia se ocuparon un máximo de aproximadamente, yo creo que un 15%, no me acuerdo si llegó al 15%. Nunca al 15%. Al 11%, 10%. Pero sin embargo nosotros nos dimos cuenta que traer de la gente del interior, a los 5 días le comenzamos a hacer una placa, es una tomografía, comenzamos, el que tiene problemas de pulmones bilaterales viene a Corrientes, y para eso necesitamos mucha oxigenación. Por un lado necesitamos que haya dinamismo, pero necesitamos mucha clínica. Claro. De manera que en la clínica se evite que el paciente pase a intubación, porque de los intubados, yo le conté las claro. cifras, entonces requerimos no solamente ocupar esas unidades que teníamos nosotros de oxigenación y de la terapia intensiva, sino que necesitamos darle más espacio a la ventilación, a la asistencia permanente a la clínica, de manera que no vayan a respiradores, ¿no? Ir al respirador es complicado. Nuestros terapistas son excelentes, creo que son los covidólogos, hacen solamente COVID, o sea que son los mejores, o sea que ven solamente pacientes con esa dolencia y ven su comportamiento. El trabajo que hicieron los médicos, enfermeros, administrativos, auxiliares, bioquímicos, realmente es increíble, es para sacarse el sombrero toda la lucha que están dando. Gobernador, preguntarle por la cuestión salarial, ¿no? Ya está el aumento para los docentes. ¿Y el resto de la administración pública? ¿Para cuándo? Vamos a estar en este mes anunciando. Recordemos que nosotros ya hicimos un esfuerzo enorme con el servicio de salud, también con la policía, y bueno, ahora le tocó el turno a la docencia, que ahora está enfrentando este desafío, ¿no? 36% de bolsillo para el año, y otros tanto, 35%, 37, perdón, de bolsillo, 46 de lo que es la primera vez que estamos alargando la pirámide, que es del básico, ¿no? Que tiene una repercusión también en el jubilado, pero tenemos que hacer un esfuerzo del gobierno provincial siempre priorizando a la persona. Las obras están bien, pero prioridad tiene la persona. Son momentos difíciles, nosotros tenemos que priorizar el salario de la gente porque dinamiza la economía familiar, y vamos a estar anunciando. Hoy no lo anuncié, pero vamos a estar... ¿Esta semana o la próxima? Vamos a estar anunciando en poco tiempo más la ayuda escolar. Espero que de acá no se entere nadie. En 100% de la canasta escolar, ¿no? Era importante el número que teníamos antes, que era de 2.700, vamos a pasar a 5.400. Eso ya muy importante. Y preguntarle, obviamente, ¿esa pauta salarial para los docentes se traslada al resto o va a haber diferencias? No, nosotros trabajamos por sectores. Y hay un acompañamiento también de todo, de saber entender de que la lucha estuvo en la calle, la lucha estuvo en los hospitales de campaña, ahora estamos en la escuela y bueno, vamos a tener un reconocimiento y ir teniendo el reconocimiento a medida que tenemos
posibilidades también económicas, pero vamos a aumentar a todos los sectores. ¿Sí? Habló de ayuda escolar, ¿no? ¿Va a haber aumento en la adicional también? La ayuda escolar. Sí, ¿va a haber aumento en la adicional? ¿En qué adicional? En la adicional que se cobran, que los Bueno, estatales... nosotros ya lo vamos a anunciar oportunamente. Pero va a haber aumento. Pero ya te di la primicia. Sí. Pero va a haber aumento también en la adicional. Ya te di la primicia de canasta. ¿Los médicos van a tener un tratamiento especial en el ya resto tienen, de los sectores? ya tienen. Ya tuvimos un importante esfuerzo, vamos a seguir aumentando, pero tuvieron un importante incremento. Lo mismo de la policía, estirar la escala para darle oportunidad de que golpee al sector el retiro es importante. Gobernador, hay un tema transversal, ¿no? Que tiene que ver con la economía, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, y que tiene que ver con el COVID, ¿no? Que es el Puente General Belgrano. ¿Qué va a pasar y cómo se están pensando en un esquema de flexibilización un tanto más, teniendo en cuenta que la situación de ambas provincias hoy es distinta de cuando empezamos? Distinta. Terminamos, creo que sobre todo un gran porcentaje de vacunados mayores de 65 y tenemos que ir liberando el puente para que haya circulación normal. Okay. Que son los que tienen riesgo, ¿no? Bueno, lo estamos haciendo porque somos irracionables o porque tenemos miedo. Estamos haciendo porque evitábamos la circulación. Se habilitó los medios de transporte para los docentes y tenemos que ir gradualmente dándole normalidad al Puente General Belgrano. ¿Votamos en septiembre? En octubre. En octubre son las generales nacionales. Igual se puede. Votamos las provinciales igual en septiembre. Igual se puede votar en octubre. Sí, pero tengo una fecha por ahí, el 12 de septiembre, ¿es probable? Se puede votar entre octubre y agosto. ¿Va a depender de la vacunación? No, de la Constitución. Porque es donde dice que tiene la Constitución. Nosotros eso no nos podemos saltear. La Constitución dice con claridad que tenemos que votar entre 2 y 4 meses antes. Claro. Y no podemos hacer en otro lugar. O sea que te da fines de agosto hasta el día de octubre. ¿Pero van a ser desdobladas de las nacionales? No puede coincidir con las nacionales. Excede la fecha del 10 de octubre. Gobernador, ¿qué es lo que aprendió como dirigente y qué es lo que aprendió como ser humano en esta pandemia? Y en todo caso, ¿qué cree que es el acierto y dónde cometió el mayor error, usted cree, en este año de pandemia? Mira, creo que la pandemia lo que te produce es pensar en el otro, qué está pensando el otro y qué le está pasando al otro, ¿no? Creo que errores cometimos, fuimos para atrás. Uno de los errores que recuerdo es haber cerrado, por ejemplo, los cultos, ¿no? Que cerramos los cultos y bueno, se escapó, se fue, que tal vez era innecesario en ese decreto. Después tratar de, creo que bastante acertamos, creo que hubieron bastante más aciertos que errores, pero después hay otras cosas, ¿viste? El cierre, hay muchos que ven como un acierto y otros como un error, porque si acertamos dándole la potestad a los intendentes de que puedan cerrar el círculo de su territorio, ¿acierto o desacierto? Creo que fue un acierto trabajar con todos por igual. Parece que teníamos que trabajar con todos los recursos. Adelantamos recursos a pesar de que podía quedármelos como provincia. Me parece que había que ser generoso con todos y que todos tengan recursos para mantener los puestos de control, para mantener este tipo de cosas. Creo que se va a normalizar en poco tiempo y lo que más me costó es cercenar la libertad de cada una de las personas por ahí, para decirlo de alguna manera, es decir, ustedes se tienen que ir a dormir no pueden salir, no se pueden juntar las familias, no se pueden juntar los amigos. Es complicado tener que denunciar a esa enfermera en el San Marco, que yo recuerdo. ¿Considera que fue un exceso eso? Y hoy visto tal vez fue un exceso, ¿no? En ese momento tal vez estaba dentro de la locura generalizada que vivió la sociedad. Hay gente que yo camino por la calle y me dice, cierra el puente. Hay otra gente que camina y me dice, abra el puente. Es decir, la sociedad no tiene una visión clara hacia dónde va. Te dice, vacune a todos, no vacune a nadie. Vacuna hasta 35, vacuna hasta 80. Haga test, no haga más test. Tenemos ese tipo de cosas. Pero tomar la decisión y las decisiones que tomamos las tenemos que tomar con muchísimo sentido común.
muchísimo sentido común. Creo que si hoy un gobernante no tuviera sentido común, estaría muy, muy complicado. Muy complicado. Bueno, Ponerse en el lugar de otro. la última de mi parte al menos. ¿Cómo está hoy la relación política con Ricardo Colombia? Estábamos hablando, salió de la asamblea y despacito estuvimos conversando algo. Yo creo que es una relación buena. Ricardo Colombia es un hombre que tiene mucha experiencia, que como siempre Ricardo va a hacer lo que tiene que hacer. Y como él sabe, yo también voy a hacer lo que tengo que hacer. Y así se van a dar las cosas. Y parece que es una relación buena. Por supuesto, hoy no puedo andar, hoy estoy yo con una función, él con otra función, pero estamos trabajando juntos. La provincia de Corrientes no se puede dar el lujo de entrar en una disputa política que sea gigantesca nuevamente, donde nosotros hipotequemos el futuro de los correntinos por cuestiones personales. Gracias, gobernador. Gracias. Estuvimos charlando con el gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Valdés, acerca de los balances y las proyecciones tal vez para este 2021 y lo que se espera de aquí. Dice Fabiana en este libro que, y podemos coincidir, que la pérdida de un hijo o de una hija es algo que no podemos poner en palabras, que no lo podemos representar, que es inimaginable, que es lo último que todos querríamos narrar, ¿no? Pero ella por alguna razón se decidió a contarlo y lo cuenta en este libro que se llama Sin tu latido y sobre lo que vamos a charlar hoy con ella. ¿Cómo estás, Fabiana? Hola, gracias por venir. Gabriela. No, ustedes, muchísimas gracias. Perdiste a tu hijo de 20 años en un accidente y después de eso la vida cambió completamente. Así. ¿Cómo fue desde ese momento hasta esta llegada a un libro? Y en realidad quiero que me cuentes primero por qué un libro. Bueno, primero te voy a contar que el accidente fue el 24 de enero del 2020, hace poco más de un año. Y en ese momento, no puedo mentir, fue una gran explosión en mi vida. Uno de mis mundos más importantes se terminó. Y al principio en realidad no podía pensar ni en un libro ni en nada. Al correr los meses y buscando ayuda en terapia y en un grupo de ayuda mutua que se llama Renacer, al cual pertenezco, que es de padres que perdimos hijos, fui escuchando distintos testimonios, leyendo mucho, soy periodista, entonces necesitaba leer sobre duelo, sobre dolor. Nunca había leído libros de autoayuda ni este tipo de libros, pero era como una necesidad interna que tenía en ese momento porque de alguna manera creo yo que necesitaba buscar respuestas a lo que me pasó, o mejor dicho, a lo que le pasó a Bauti. En realidad esas respuestas no existen, pero uno en ese momento busca esas respuestas. ¿Por qué un libro? Porque creo que siempre desde chiquitita me gustó escribir y creo que era mi forma de canalizar lo que me había pasado y poder ayudar a otros. ¿Y cómo ayudar a otros? ¿Cómo surge esta necesidad de ayudar al otro? Leyendo mucha bibliografía, como te dije, hay un libro que creo que tendríamos que leerlo todo, El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, que habla de que el deseo, o sea, la vida del hombre se basa, la voluntad de la vida del hombre no se basa en buscar el placer ni en evitar el dolor, sino en encontrarle un sentido a la vida. Él estuvo en los campos de concentración de 1942 a 1945, estuvo en 4 campos, uno de exterminio, y decía que aún despojado de todo, de su ropa, de su familia, de su humanidad, dice él, porque en realidad sabemos cómo vivieron los prisioneros y los que sobrevivieron lo relataron, lo único que le daba sentido a su vida era que poder encontrar a sus seres queridos en primer lugar y en segundo lugar poder reescribir su manuscrito que cuando entró a los campos le sacaron los nazis. Entonces él dice que el sentido de la vida del hombre está en eso. Si aún en las peores condiciones el hombre puede encontrar un sentido a la vida, su vida va a encontrar el cómo sobrevivir.
Y entonces vos en esa búsqueda de tu propio sentido, ¿cómo seguiste, ¿no? después de esa tragedia? Bueno, justamente eso. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder un hijo. Salvando las distancias con Víctor Frank, para mí mi vida explotó por el aire, o sea, mi vida no tenía ningún sentido en ese momento, si bien tengo otro hijo que es Hipólito, y por él nunca perdí la voluntad de vivir, sí no sabía cómo hacer para seguir viviendo porque es un dolor tan grande que la verdad que te nubla todo. Entonces descubrí que encontrándole un sentido a mi sufrimiento, no se deja de sufrir inmediatamente, pero se sufre de forma distinta. Entonces, como yo estaba muy ansiosa con el tema de encontrar o sea, el ser humano de por sí no la quiere pasar mal, digamos. Yo no quería seguir sufriendo y era como que buscaba leer, buscaba las reuniones del grupo, buscaba salir adelante y llegar a la trascendencia del dolor. Entonces, cuando descubrí que mientras que no podemos dejar de sufrir, sí podemos encontrar un sentido al sufrimiento, empecé a escribir este libro. Vos hablas justamente en tu libro de la trascendencia. Y lo acabas de mencionar. ¿A qué te referís cuando hablas de trascender el sufrimiento? Lo que quiero decir con la trascendencia es que ante la partida de un hijo no podemos hacer un duelo normal, porque una vez que un hijo muere, nuestra vida no se puede hablar de resiliencia, porque la resiliencia es ante un caos volver al estado anterior. Cuando uno pierde un hijo, nunca vamos a ser las mismas personas, pero no necesariamente tenemos que ser una peor persona, sino que podemos lograr una mejor versión. Trascender el dolor significa eso, transformarlo en amor. Nunca va a dejar de extrañar, o sea, yo nunca lo voy a dejar de extrañar a Bautista, lo extraño todos los días, pero creo que si yo me quedaba en el camino del dolor, de la ira, de la culpa, que son procesos que yo describo también al principio del libro, porque todos pasamos por eso, primero la negación, después la ira, la culpa, la depresión, la negociación de querer que tu ser querido vuelva a este plano, o de pactar un reencuentro en el más allá, o sea, son todos mecanismos que hace el cerebro para no desgarrarse, digamos, de dolor ante la pérdida de un ser querido, de un hijo principalmente. Por eso digo que la trascendencia final del hombre no está en sí, y eso lo dice también Víctor Frank, que no está en el propio ser, sino en el mundo. O sea, el hombre no puede trascender, nunca va a ser feliz buscando autosatisfacerse todo el tiempo porque esto es imposible. En cambio, cuando ese amor lo pone en el mundo, ya sea en una persona, en el amor a la naturaleza o en una cosa, trasciende como ser humano. Vos decís en el libro, en varios lugares, sobre todo en presentación, introducción y demás, que a todo aquel que lea lo abrazás con el alma, ¿no? ¿Y te parece que este libro es una manera de trascender? Yo creo que es una manera de trascender mi dolor y de que Bautista no sea ese dolor del que te hablaba, no sea tristeza, no sea ira, no sea ese último momento, no sea el momento del accidente. Ahí también lo digo en una parte, yo no quería que Bautista sea ese día trágico que ni siquiera lo pude ver con vida, porque si bien sobrevivió, todo el tiempo lo estuvieron tratando de salvar y ni yo ni el padre queríamos meternos, lo que queríamos era que lo salve, obviamente, claro. No lo pudimos ver. Entonces yo decía, mi hijo, que hace 20 años, desde que estuvo en mi panza, significó amor, no puede dejarme solo dolor, no puede ser eso, no puede ser que las personas no me quieran hablar de mi hijo, porque me pasaba eso también. Claro. Volví al trabajo y capaz que nadie quiere pronunciar el nombre, no, sí, o sea, díganlo, pronúncienlo, porque Bautista es y será amor. Y creo que de ahí saqué la fuerza y lo principal es ayudar a otros padres y a otras personas que pasaron por lo mismo. Fabiana, vos ahora decís, Bautista es amor y quiero hablar de él, pero tal vez no en todo momento fue así. Y te quería preguntar, porque en tu libro vos dividís los capítulos mes a mes hasta el 8º mes. Y después ya los vas nombrando de otras maneras. Pero ¿por qué decidiste tomarte un capítulo para cada uno de esos 8 primeros meses? Decidí tomar un capítulo porque fue el tema que más me resonó en ese momento de la pérdida de Bautista. En el primer mes hablo de la gran explosión, porque mi vida era eso, era una cuestión negra que no sabía dónde estaba, no sabía para dónde ir. En el segundo mes hablo de las pérdidas y de la pérdida, porque cuando nosotros tenemos una pérdida tan grande, no solamente perdemos al ser querido, sino también perdemos nuestra estructura de vida, nuestra estructura de creencias. En nuestro sistema de creencias actual, tuyo, mío y de todas las generaciones que estamos vivas hoy, no está en el sistema de creencias perder un hijo. Pero lamentablemente, también lo digo en el libro, miles de jóvenes y de niños mueren todos los días y son hijos de alguien. Claro.
Hace 200 años el sistema de creencias decía otra cosa. La gente sabía que si tenía... Belgrano, por ejemplo, tuvo 15 hermanos y 3 murieron en la infancia y era de una clase acomodada de la sociedad porteña. A Rivadavia también se le murió un hijo y estaba casado con la hija de un virrey. O sea, estaba en el sistema de creencias por la falta de los avances médicos y la falta de vacunas que los hijos mueran. Pero para nosotros ya no. O sea, se supone que nosotros los íbamos a sobrevivir y se supone que íbamos a tener no una vida perfecta, pero sí larga con nuestro hijo. Entonces, ante la pérdida, no solamente se cae, no solamente se te presenta la falta de tu persona favorita, sino también tu sistema de creencias explota por el aire y hay que reconstruirlo. Y fueron los 8 meses que yo estuve en un encierro total leyendo y haciendo, digamos, un recorrido interno. Claro, porque además sobrevino la pandemia, ¿no? A todo esto, es decir... tuviste que vértelas vos con vos misma, ¿no? En esa situación. Sí, además fue, también lo cuento en el libro, antes incluso de la pandemia, yo ya elegí no ver a nadie, porque desde que soy muy chica, que siempre ante las pérdidas, también hablo de eso, de las pérdidas ocultas, ante las pérdidas nunca hice mis duelos, mis pequeños duelos por las pérdidas que tuve, que si bien no fueron obviamente como esta, sí me divorcié, sí perdí un trabajo, pero siempre Bauti estuvo conmigo desde los 20 años que yo era mamá. Entonces era siempre seguir y mirar para adelante. Cuando Bautista muere, yo no tenía cómo reemplazar, no era un trabajo que yo podía buscar otro, no era una relación que yo podía buscar otra y conseguir otra. O sea, Bautista no tenía reemplazo. Era mi momento, como digo, de sufrir y de ir tan adentro para descubrir realmente si capaz que si yo lo tapaba con salidas con amigas o con reuniones familiares, quizás no lo habría leído a Víctor Frank, quizás todavía seguiría dándole vueltas de por qué le pasó eso a Bautista, quizás me hubiese quedado en aquel Viernes Negro y no. Y por suerte no lo hice esta vez, por suerte esta vez elegí sufrir y elegí poder ayudar a otros a través de este libro. Por último, vos sos mamá de Hipólito también. Sí. ¿Cómo acompañaste tu sufrimiento acompañando el sufrimiento de él? Y bueno, Hipólito en realidad no entendía nada. Imagínate, después de un día largo en la casa de su abuela, volvió y su mamá, que naturalmente yo siempre fui una persona alegre, feliz, estaba rota. Su hermano, que era su referente, que era su ídolo, no estaba y tenía 4 años. O sea, al principio intentaba no llorar, hacérmela fuerte delante de él, obviamente no podía. Cuando el padre lo sacaba a algún lugar, yo aprovechaba y me lloraba todo. Cuando volvía trataba de no llorar, hasta que leí en un libro de Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra que habla mucho de duelo y de dolor, que los niños muchas veces tienen formas mucho más inteligentes de procesar el duelo que los adultos. Y que ocultarles el llanto no está bien, porque ante el sufrimiento ellos piensan que llorar está mal y eso no es un sentimiento válido. También hablo de las lágrimas y que son necesarias porque si no nos carcomen por dentro. Totalmente. Entonces, cuando tenía ganas de llorar, lloraba, le explicaba por qué y creo que los dos estuvimos juntos toda la pandemia, él sin colegio, yo tampoco fui a trabajar bastante tiempo, así que bueno, creo que los dos caminamos juntos este proceso. Fabiana, muchas gracias por haber compartido. Gracias a vos. Fabiana Pesteguía estuvo charlando con nosotros, su libro Sin tu latido cuenta la historia de la pérdida de un hijo. El gobernador Gerardo Morales está aquí en la ciudad de Corrientes y obviamente para nosotros es un placer entrevistarlo. El gobernador nos decía también que usted es un enamorado de Corrientes, ¿no? Sí, me gusta mucho Corrientes, siempre que puedo vengo. Me gusta obviamente el carnaval, lamentablemente bueno, este año no he podido participar ni siquiera en mi comparsa allí en Jujuy, en Purmamarca, pero bueno, me gusta mucho Corrientes y siempre bien recibido obviamente por Gustavo, los amigos, el intendente y tantos amigos que tengo acá. ¿Cómo ha tomado esto que está ocurriendo a nivel nacional de lo que es el vacunagate o el vacunatorio VIP? Ha tenido también repercusiones en Jujuy con una decisión suya de un decreto acuerdo enviado a la legislatura por el tema de la cuestión de los vacunatorios privados en Jujuy.
¿Cómo analiza esta situación que se ha dado, primero a nivel nacional y después le voy a preguntar en su provincia? Bueno, a ver, es como que cuando arrancamos era que iba a haber 60 millones de vacunas. Claro. Entonces hubo ahí una decisión bueno, me parece bien que se vacune el presidente. Yo no me vacuné, tomé una decisión no vacunarme, pero sí creo que gobernadores está bien que se hayan vacunado y bueno, pero después se nos cayó el tema y yo no le imputo responsabilidad en eso o mal manejo al gobierno, cada uno, ¿no? Creo que pasa en el mundo. Claro, Argentina es parte del retraso general. Sí, no, a ver, hay una guerra de zapa con las vacunas. Claro. Las vacunas hoy están yendo a los países más ricos. África y países de Sudamérica, ¿no es cierto?, están con mucho más problemas que nosotros. Entonces, primero pasó eso, ¿no? Entonces, hoy cobra valor y genera estrépito esta situación de la vacuna, claro, de saltarte de la cola ¿no es cierto?, y sacar ventaja por alguna posición de influencia. Entonces, yo creo que eso, así que suscribo lo que ha dicho el presidente, que con la vacuna no se jode, y ha tomado él una decisión en el ministerio que ha tenido que ver, supongo yo, con la molestia que le ha generado a él como a todo el pueblo que haya ocurrido esto. Entonces me parece que eso está mal y para resolver esa situación, porque va a seguir faltando vacunas, es decir, va a ser lento el proceso de vacunación y la gente tiene mucha expectativa. Así que yo, por eso creo que se tienen que hacer públicas las listas. Yo creo que, usted sabe que la ley de datos personales nacional establece en el artículo 7º, en el inciso 2, que hay datos sensibles que no pueden darse a conocer, claro, y uno de ellos, datos de la salud, salvo que una ley las declare de interés general. Y gobernador, ¿qué está viendo en Jujuy que lo motivó a emitir ese decreto de acuerdo? Mire, primero transparentar un reclamo que creo que es de todo el pueblo, de que quiere saber y no quiere que se saltee, ni por poder político, ni por... En Jujuy les doy la garantía que no hay ningún dirigente político vacunado. Pero sí, gente de la salud privada. Sí, que no tienen vacunatorio. El vacunatorio es público y es único y son las enfermeras, el grupo de enfermeras que vacunan, que hacen todas las campañas. El problema estuvo en el armado de listas. Sí, las clínicas, porque nosotros ya hemos llegado casi al 100% de la vacunación del sistema de salud, tanto público como privado. Lo que pasa es que te pasaban listas, pero además algunos dueños de las clínicas hasta amenazaron a nuestras enfermeras. Hay uno que es joven, que la puso la madre como mucama, que ni trabaja, que ni labura en la clínica. Entonces, bueno, allí hay otro tema, estableció un régimen sancionatorio, y yo creo que se impone la publicidad de los listados de vacuna en todo el país, ¿no? Yo lo voy a hacer en Jujuy. Ahora, por eso dicté el decreto, pero que lo tiene que avalar la legislatura. Claro, bueno, ahora usted qué está viendo, que esto que pasó a nivel nacional. Pero a ver, discúlpenme un poquito, tampoco eso hay que ponerlo ahí. Claro. Lo que no nos puede apartar este tema del tema central, que es seguir luchando contra la pandemia. Y la defensa de las vacunas, ¿no? Claro, es decir, el tema de que todos los esfuerzos y ayudar al gobierno nacional a que podamos conseguir la mayor cantidad de vacunas, pero la lucha contra la pandemia, porque va a seguir todavía este año. Entonces, que este tema no nos saque de foco, porque yo quiero decirle que, más allá de que soy una provincia opositora, digamos, al pensamiento del gobierno nacional, lo mismo acá en Corrientes, somos radicales, y de otro pensamiento hemos venido trabajando muy bien, coordinadamente bien, y lo vamos a seguir haciendo con Bisotti, con la nueva ministra, y que yo creo que es lo que hace falta, ¿no? La unión, el trabajo conjunto, porque esta es una lucha que es de todos. Ahora, gobernador, tiene una posición diferente a algunos dirigentes de la oposición que han sido muy duros con el episodio, que bueno... Incluso de su propio partido. De su propio partido, digo, bueno, no le van a terminar criticando a usted, le van a decir, bueno, usted está muy cerca del gobierno. No, yo soy radical, del Frente de Juntos por el Cambio, no me muevo de ahí,
Pero también pensamos tiene diferente, responsabilidad de gobierno. pensamos diferente con el presidente en varias cosas. Por ejemplo, el tema Milagro Sala, él tiene un pensamiento, yo otro. Lo hablamos en un primer momento cuando nos sentamos. Pero yo tengo responsabilidad de gobierno. Claro. Y la tiene el presidente. Y yo en todo lo que pueda apoyar, yo le pedí a mis legisladores que voten el presupuesto. Yo no entiendo que votemos en contra de un presupuesto, que les dé a un gobierno que arranca, ¿no es cierto? No le des la herramienta fundamental que es el presupuesto. Entre otras iniciativas que también estoy proponiendo a mi espacio que discutamos Ahora, un poco ¿teme más. que esta cuestión se cuele en la cuestión electoral? ¿Qué tema? Que las vacunas, el tema de los vacunatorios VIP, vayan por el carril de al lado de la importancia de conseguir vacunas y se convierta en un eje Es un de la tema campaña. sensible, es un tema que la gente lo está hablando y que a la gente le cae mal. Y tiene razón que le caiga mal. Claro. Y tiene razón en cuestionarnos a la política cuando hacemos las cosas mal. Entonces yo creo que no hay que quejarse de eso, no hay que hacer las cosas bien e ir para adelante. Y obviamente que va a ser un tema que yo creo que como tan sensible que es, va a tener su incidencia seguramente en la opinión de la gente sobre el gobierno nacional, provincial, sobre lo que yo hago, sobre lo que hace mi equipo, sobre lo que hacen los equipos en todas las provincias. Ahora, gobernador, le saco un poco de la cuestión vacuna. ¿Cómo ve hoy a la oposición a nivel nacional y en particular cómo ve a la Unión Cívica Radical? Mirá, la Unión Cívica Radical estamos trabajando para organizarnos mejor. A mí no me gusta que seamos furgón de cola del PRO. Ajá. Ya pasó lo que pasó en la gestión de gobierno. Tenemos que aprender de los errores cometidos. No hemos llegado con un plan de gobierno. De hecho, cuando Mauricio Macri, que yo no soy de los que se inscriben en jubilarlo, porque ha sido presidente y un dirigente importante en la coalición, pero bueno, llegó y dijo, acá no gobierna la coalición, gobierno yo. Y yo digo que eso no nos puede pasar. Lo que tampoco nos puede pasar es que gobiernen los CEOs. Eso a mí no me gusta, eso lo estoy planteando en mi partido. Creo que también tiene que haber una impronta, ¿no?, desde el radicalismo, pero bueno, ese ya es un problema nuestro. Que seamos furgón de cola no es culpa del PRO, es culpa nuestra. Claro. Entonces, ¿Y cómo lo van a gestionar? ¿Las pasos podrían ser una buena nosotros herramienta? tenemos que trabajar, estamos organizando el partido en todo el país, vamos a generar la mesa de interlocución. Está nuestro presidente del partido, que es Alfredo Cornejo, que tiene todo el aval de nosotros, y allí establecer la interlocución con el PRO, con la coalición cívica, fortalecer Juntos por el Cambio, que tendría que actuar más como una fuerza política, pues estamos frente a la posibilidad de recomponer el sistema de partidos que nos dejó la crisis del 2001. El Frente de Todos es también una coalición, Claro. Está el kirchnerismo, los movimientos sociales, el peronismo albertista, conviven distintos espacios también y nosotros también. Entonces yo creo que Juntos por el Cambio tiene que funcionar como una fuerza política, con un sistema de toma de decisiones. Tenemos que tener un programa de gobierno, no podemos saltar al vacío. Creo que en el 2023 puede haber un cambio, pero tenemos que hacer las cosas bien, con responsabilidad. Y yo no quiero un radicalismo y un frente de Juntos por el Cambio que exprese a la derecha. Claro. Quiero que no traicione tampoco su propio lineamiento de la historia. no, y que nos pongamos en el centro y que nos vean como una fuerza política responsable, en donde algunas cuestiones de políticas públicas nosotros tenemos que contribuir y acompañar. Y hay otras cosas donde obviamente donde uno no está de acuerdo se le clava el taco, Claro. y donde hay cuestionamientos. Entonces que opositores cuestionen y algunos legisladores nuestros lo hagan, tiene que ver con el rol de oficialismo y oposición. Lo recibo yo en mi provincia. El Frente de Todos me dan con todo y nadie tiene que ponerse a llorar, no hay que cortarse las venas. Ahora, así es la política. Gobernador, dado el tiempo que tenemos, ustedes se van a reunir con el presidente, 10 gobernadores se van a reunir en Corrientes, Sí. en Yapeyú. Los gobernadores del Norte Grande están trabajando juntos. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes de concreciones reales de esas agendas? No, yo estoy muy entusiasmado, ¿no? y tenemos que poner todo el esfuerzo para resolver temas del Norte Grande. Claro. Seguimos viviendo en un país Sí. muy injusto, muchachos. Este es un país macrocefálico, sigue siendo. Es decir, la capital, la ciudad de Buenos Aires, gobernar la ciudad de Buenos Aires como gobernar Bruselas.
le sobra la plata. A nosotros nos cuesta hacer un cordón cuneta. Entonces sigue concentrada toda la riqueza ahí y los privilegios. El centro y el sur del país pagan una tarifa del gas, $3,5 el millón de BTU, y nosotros en todo el norte pagamos $7 el millón de dólares el BTU, lo que tenemos gas, que el NOA. Que el NEA todavía no tiene las obras de infraestructura que ya debiera tener hace tiempo. Con la energía lo mismo. Ahora, gobernador, ¿y los gobernadores oficialistas entienden también esta problemática? Estamos con la misma agenda. Porque el bloque de conformarse y de avanzar no, estamos sería con la misma agenda. ¿no? Estamos con la misma agenda. Reponer el 814, por ejemplo, que es que se paguen aportes y contribuciones menores que en el área núcleo, Claro. para generar más empleo. Hay un trabajo que ha hecho Coqui Capitanich, que está de presidente pro tempore por 6 meses del foro, que si aplicamos el 814 con algunas otras medidas podemos recuperar 250.000 puestos de trabajo en el norte. Claro. A mí me tocó hacer, que voy a presentar mañana, el trabajo sobre el tema de una tarifa plana de gas. Es decir, a ver, paguemos la misma tarifa. Claro, la simetría. Sur, si están pagando el costo de la tarifa de Vaca Muerta, que es más barato, y nosotros tenemos que pagar la tarifa del gas que le importamos a Bolivia. Entonces es muy justo el tema. Seguro. Entonces, por eso, el 23% de las pymes que exportan están en Pilar, casi un barrio del conurbano. Y en el NOA, no sé el dato del NEA, pero en el NOA tenemos casi el 6% de las pymes que exportan, todo el NEA. Mientras Pilar, casi un barrio, tiene el 23% de las pymes del país que exportan. Es muy injusto eso. Es muy difícil para un emprendedor, ¿no es cierto?, el desafío de formalizar el empleo. Entonces, necesitamos el 814, necesitamos un montón de este tipo de medidas, así que yo creo en eso, hay que dar esa pelea. El presidente también se ha comprometido con el Norte Grande, así que iremos dando pasos. ¿Tiene expectativa de que esto que fue teórico mucho tiempo y que ahora se está concretando se puede llegar a...? Yo sí tengo expectativas, yo sí. Creo que si seguimos manteniendo el foro, luchamos, iremos consiguiendo un tema primero, otro tema después. También hay restricciones de lo que es la política macroeconómica nacional, que entendemos, pero equilibremos un poco. Bajemos un cambio con esto, que está todo centrado, ¿viste? No puede ser. Viene una empresa, algún inversor de otro país, lo primero que mira es invertir en el área núcleo, ¿no? Dos preguntas que tienen que ver. La primera, con esta cuestión, vuelvo al tema vacunas, digo, ¿ha hablado con el presidente en estos días o no? No, estos días no. ¿Lo van a hablar mañana? ¿Lo del tema de las vacunas? Sí. No sé. Seguro que se tocará el tema. Siempre hablamos del tema epidemiológico, así que ahora hay que ver, llega 1 millón de vacunas de China y parece que la decisión es vacunar a los docentes. Nosotros, cumpliremos la normativa. ¿Está de acuerdo con vacunar a los docentes? Nosotros teníamos otro plan, no es que no esté de acuerdo. También lo quiero vacunar a los docentes. Seguro. Le digo, en el esquema de prioridades tenían otra... No, yo en las prioridades teníamos primero ahora los discapacitados y mayores de 60, porque ya hemos vacunado el sector de salud. Les quiero decir que nos llegó menos del 3% de las vacunas, a Jujuy, sin nada. Y la última, porque un poco de las cuestiones políticas que habló, ¿no? Y de la proyección de la oposición pensando en el 2023. ¿Le gustaría ser candidato a presidente de la Unión Cívica, representando a la UCR o no? Yo, por ahora, no he tomado la decisión, pero no lo descarto. No lo descarto. Estaría bueno que tengamos varios candidatos en el radicalismo y me gustaría que hagamos una gran interna. Ustedes saben que a los radicales nos gustan las internas. Sí. Donde hay 2 radicales hay una interna. ¿Usted sería uno? Así que a mí me gustaría ser uno. Pero todavía estamos con el tema de la pandemia, tengo temas en la provincia, así que es una decisión para más adelante. Pero Mario Negri, por ejemplo, también a mí me gustaría que salga a la cancha, es amigo mío, hermano mío. Alfredo Cornejo, somos de sectores diferentes, pero también estaría bueno. Y que Horacio no se crea que es el único candidato, ¿no? Y que también es un buen candidato. Pero también queremos mostrar nosotros qué hemos hecho en nuestras provincias. Es distinto gobernar la ciudad que gobernar una provincia del norte, diferente, no hay nada que ver. Entonces, me gusta, y creo que Patricia Bullrich también el otro día me ha dicho que quiere ser candidata a presidenta, así que
anotándose a trabajar, pero más importante que eso, yo creo que tengamos un plan de gobierno y que lleguemos como coalición y que el que llegue no haga esto de, bueno, no, gobierno yo y ustedes córranse porque no sirve o muy al fracaso, ya nos pasó, hemos hecho cosas bien, obviamente, pero hemos fracasado, porque si no la gente no hubiera votado nuevo y no nos votó porque quería cambiarnos y entonces nosotros tenemos que ser conscientes y realistas de eso y ver qué hicimos mal y yo creo que estas son, entre otras cosas, las cosas que hicimos mal, ¿no? Por último, ¿cómo lo ve a...? Y perdón, y pararnos en el centro. Claro. Es decir, con la gente. Pararnos en el centro. Hemos dejado de tener política de vivienda, vivienda social y un montón de temas. Y hay algunas diferencias ideológicas que tenemos con el PRO. Los radicales creemos en el capitalismo, en la inversión privada, pero también creemos en el Estado. Y el PRO no cree tanto en el Estado como nosotros. Entonces, por eso esas cosas hay que definirlas bien en un plan de gobierno. Nosotros creemos en el Estado y creemos en la inversión privada y creemos no en que no gobierna un partido solo, somos responsables en eso, así que yo más allá de que valoro lo valoro Horacio, que se prepare que le vamos a disputar. Finalmente, ¿y cómo lo ve al anfitrión? ¿Cómo lo ve a Valdés para encarar este proceso? Bien, está haciendo mucho en Corrientes, yo lo sigo mucho, lo sigo por las redes. La nueva forma de hacer política es esa, ¿no? Sí, lo sigo bastante a Gustavo, así que esa es la manera, ¿no? El vínculo con la gente, creo que nunca perderlo. Si no, ahí les decía a algunos, había visto ahí una oficina re linda que hay arriba, le digo, che, no te aburgueses, ojo, siempre en contacto con la gente, así que yo lo veo bien a Gustavo, creo que le ha dado aire fresco, soy re amigo de Ricardo también, bueno, del Checho Flintas, de todo, del intendente, del mono, de muchos amigos, he tenido mucho que ver, he sido presidente del partido, hemos intervenido acá, vienen las peleas más duras, ¿se acuerdan de Ricardo con Arturo? Todo eso estuve ahí, así que conozco bastante la política acá de Corrientes. Sí, se siente cómodo acá, ¿no? Me siento cómodo, tengo amigos y correligionarios. ¿Cree que debe ser, si muy la gente queridos. lo vota, pues obviamente cree que debe ser reelecto o no? Yo sí, claro, obvio, yo venía a trabajar para ayudarlo, inclusive, humildemente, no sé, a ayudarle a llevarle los votos, a lo que sea. Gracias, gobernador, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. El gobernador es Gerardo Morales, con declaraciones que tienen que ver con esto del Norte Grande, pero con declaraciones políticas sumamente interesantes.